Bueno, es un reto, hermanos, todo esto, ¿verdad? Pero es nuestra obligación darles el reporte de cómo estamos, como lo hacemos todos los años, ¿verdad? Pero es una inversión para el futuro, para darle lo mejor a nuestros niños. Hace 20 años, los que estaban en aquel entonces se acordarán que la escuela funcionaba aquí adentro, toda la escuela funcionaba aquí adentro, ¿verdad? No había ni un aula afuera, lo único que había fuera de aquí del recinto era los baños, ¿verdad? Y de esta manera es como el Señor nos ha permitido ir haciendo todo lo que el Señor nos ha dado y bueno, cuando nos vayamos con el Señor, hermano, ahí les va a quedar, ¿verdad? Para que sigamos sirviendo al Señor, a los que el Señor les encargue, ¿verdad? La obra que el Señor nos ha permitido hacer ya, que comenzó hermano Mauricio, desde que compró él este terreno, que era un barranco, ¿verdad? No se sabía en aquel entonces que la carretera iba a pasar aquí, menos que iba a haber un paso a desnivel, ¿verdad? Y todo eso, pero bueno, hay que ver hacia adelante y pues la idea es tratar de darle lo mejor a nuestros niños. Estamos luchando por buscar más fondos, ¿verdad? Para el programa de becas. Ustedes saben que más de alguna vez hemos mencionado eso, porque a pesar de que, pues como vemos, no son poquitas las cantidades, pero las necesidades son grandes y por ejemplo en la escuela los salarios de los maestros deberían de ser mejor, pero no logramos. Pero si ustedes vieron el ingreso de las becas, pero lo que la escuela da en becas son como $40,000, ese es el total de becas. Entonces todo pues tiene un costo. Y gracias al Señor por la confianza que tienen los papás, los hermanos, de poner a sus hijos y de hacer la inversión, ¿verdad? Porque pudieran poner a sus hijos en una escuela pública o en otro tipo de colegio, pero los papás tienen la fe, la confianza y tratan de darle lo mejor hasta donde ellos entienden lo mejor a sus hijos, ¿verdad? Una educación cristiana, una educación bilingüe y hacen el esfuerzo y el sacrificio de hacer la inversión y también esa confianza y esa fe de cada papá nos permite ir desarrollando y nos ha permitido desarrollar esta obra, ¿verdad? A través de todos estos años, ya este es el año 32 de la escuela, es el año 32. Así que, bueno, Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y si nos ayudó hasta aquí, pues confiamos que nos va a ayudar en lo que resta y lo que tenemos por delante, ¿verdad? Así que, pero como yo más de alguna vez les he dicho, pues mi deseo y el deseo de nosotros, pues como los que estamos sirviendo, es de que nuestros niños, nuestros nietos, puedan estar aquí en la escuela, ¿verdad? Y yo a veces les ruego a algunos, mira, vamos a ver cómo te ayudamos, qué hacemos, cómo confiamos, pero algunos no tienen la fe, no tienen pues la visión y ahí ya no podemos hacer más, pero hermanos, el deseo nuestro es que todos nuestros niños estuvieran aquí en la escuela, ¿verdad? Y cuando el Señor nos da visión y nos da ese deseo, Él se provee también. Él se provee siempre. Y hemos visto, aquí tenemos ejemplos de hermanos que se han esforzado a través de los años y sacrificaron muchas cosas para que sus hijos recibieran la educación que la escuela ofrece y eso nos motiva también, ¿verdad? Eso nos da ánimo. Pero yo quiero aprovechar, hermanos, esta noche a meditar en estos minutos que nos quedan un poco
para completar, pues vamos a hablar un poquito del uso del dinero en la iglesia. ¿Qué les parece? 1 Corintios, si me acompañan, en el capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16. Y hablemos un poquito de lo que la Biblia nos enseña acerca del dinero. Ustedes saben que después de la palabra pecado o el concepto del pecado en la Biblia, que es la palabra o sinónimos relacionados con el pecado, es el término que más se repite en la Biblia. ¿Y saben cuál es el término que está en segundo lugar en la Biblia después del concepto de pecado? ¿Saben cuál es, hermano? Es el dinero. Después del pecado, la palabra que más se repite o sinónimos es el dinero. O sea que el dinero, hermanos, es importante, ¿verdad? En el mensaje de Dios para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios. El dinero es algo importante, porque como dijo un pastor, el dinero, dijo, es un buen siervo, dijo, y es un mal amo, ¿verdad? Cuando el dinero es el que nos gobierna, el que nos domina, entonces, y a quien servimos, ahí las cosas, hay problemas, ¿verdad? Pero cuando el dinero, hermano, nos sirve y sirve a los propósitos de Dios, entonces ahí Dios puede ser glorificado. Pero el dinero, o como dijo alguien más, tóquenme cualquier cosa, menos tóquenme el dinero, ¿verdad? Háganme lo que quieran, menos no me toquen el dinero, no me toquen la bolsa, tóquenme cualquier cosa menos la bolsa, dijo otro. Entonces, porque el dinero es el Dios de este siglo, ¿verdad? El Dios Mamón se llama, el Dios de este siglo. El mundo vive para eso, ¿verdad? El dinero es su máxima aspiración y se vive para eso. Pero para nosotros, hermanos, el dinero solo es un medio, o debería de ser un medio, ¿verdad? Y Pablo, aquí en el capítulo 16 de primera carta a los Corintios, versículo 1 y 2, habla acerca de esta ofrenda, de esta colecta, como usa el término la Reina Valera. Dice: en cuanto a la colecta para los santos, era una ofrenda que estaban recogiendo Pablo y su equipo en todas las iglesias, ¿verdad? Era una ofrenda que estaban recogiendo en todas las iglesias para la iglesia en Jerusalén. Para eso era. Entonces dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, les dice a los corintios: hagan ustedes también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes aparte en su casa, dice, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se haga entonces colectas o no se pida ofrenda. Bueno, yo leí otra versión. La Reina Valera dice: cada primer día de la semana ponga aparte algo según haya prosperado, dice. Entonces, aquí nos da una idea, hermanos, del uso, dijéramos, del dinero, y quiero usar estos dos versículos como punto de partida para decir algunas cosas esta noche. Bueno, lo primero, hermanos, es que el dinero es parte del culto a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que honra a Jehová, dice, ¿con qué, hermanos? Con tus bienes, con tu dinero, con lo que posees. Honra al Señor con tus bienes, dice, y las primicias de todos tus frutos. Hónralo, adóralo, quiere decir. Entonces, todo lo que Dios nos da, y Pablo dice en el versículo que acabamos de leer, dice: cada primer día de la semana, según
hayas prosperado, o sea, según el Señor te haya bendecido materialmente, aparta algo. Porque hermanos, Dios no nos pide que le demos algo que Él no nos ha dado. Como dijo David, de lo recibido de tu mano, te damos. Si usted no recibió nada, no se preocupe, ¿verdad? Tampoco el Señor quiere que usted haga como la viuda aquella, ¿verdad? Que a veces la ponemos como un gran ejemplo, la viuda, ¿verdad? Que dio las 2 moneditas, ¿verdad? Los 2 últimos centavos. Pero realmente esa historia de la viuda no está ahí para darnos un buen ejemplo, para imitar, sino que ese ejemplo fue una crítica de Jesús a la insensibilidad de los líderes espirituales de aquel momento. Eso no es un ejemplo para imitar, porque Dios no quiere que usted dé lo último que tiene y después se muera de hambre. Ese no es el corazón de Dios, de que usted dé lo último que tiene en la bolsa y después no tenga que comer. Ese no es el mensaje de Dios, amén, hermano. Entonces es importante. No, Jesús cuenta la historia de la viuda era una crítica a los fariseos, a los religiosos, a los líderes, a los sacerdotes de aquel momento, de su insensibilidad y de su voracidad con el dinero. Y después lo dice en otro pasaje, ¿verdad? Que no les importaban las viudas. Eso dice la Escritura. Entonces, no, Pablo dice que según hayas prosperado, dice. O sea, es proporcional a lo que Dios nos da, que así, de esa manera debemos nosotros adorarlo. Y ese es parte del culto cristiano, que con lo que Él nos da nosotros lo adoremos semana a semana. Amén, hermanos. Claro, algunos ganan semana a semana, otros ganamos al mes, pues al mes, ¿verdad? Según lo que Dios nos haya dado a la semana o a la quincena o al mes. O si usted no recibe nada, sino que hasta fin de año, pues a fin de año, cuando el Señor le provee, cuando el Señor lo bendice, según esa medida, así nosotros, dice Pablo, debemos de apartar para adorarlo a Él. Entonces, el dinero es parte de la adoración y es parte del culto de la iglesia, del culto cristiano. Otro punto importante aquí, hermanos, es que la administración del dinero en la iglesia es una responsabilidad pastoral, ¿verdad? Si usted vuelve a ver el versículo 1 que acabamos de leer, ¿quién fue el que ordenó cómo se iba a hacer, hermano? Según el versículo 1, ¿quién fue el que ordenó? Pablo. Dice, como he ordenado en la iglesia de Galacia, así háganlo ustedes también, porque la forma en que se va a administrar el dinero en la iglesia es una responsabilidad pastoral, y eso lo podemos aprender a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 4, versículo 35, cuando los hermanos llevaban sus ofrendas y vendían sus propiedades y traían el dinero a la iglesia, dice que lo ponían a los pies de los apóstoles, que eran los pastores de la iglesia en Jerusalén. Y entonces ahí ellos lo ponían a los pies de los apóstoles, y dice el versículo 35 que se repartía según pues las necesidades. Y en 2 Corintios capítulo 8 versículo 20, Pablo dice que la manera en que él administraba los fondos, y es particularmente esta ofrenda a la que él hace referencia aquí en el texto que leímos, es que dice que lo hacía de una manera para evitar que lo cuestionaran, que lo censuraran, y era la manera en que él lo hacía, según 2 Corintios 8, 20. Pero quiero referirme, hermano, 3 cosas que nosotros ya desde hace años, ¿verdad?, estamos tratando de practicar como iglesia, de cómo nosotros, en qué forma deberíamos nosotros participar en la cuestión de dar, ¿verdad?, de lo que Dios nos provee. Hay tres áreas, ¿verdad? Hablamos del diezmo, número 1.
le hemos llamado nosotros el fondo misionero, ¿verdad? Número 2. Y número 3 le hemos llamado el fondo de misericordia. Y por eso hoy creo que primera vez quizás que el hermano Luis presenta, porque eso requiere un trabajo y el hermano Roque con el hermano Luis han estado trabajando para transformar la contabilidad de la iglesia, para que la contabilidad refleje los números de acuerdo a los ministerios y a la manera en lo que usamos y cómo trabajamos, ¿verdad? Porque el dinero después, a todo ofrenda y diezmo, sí, pero no todo es así. Hay cosas que vienen para cuestiones específicas, ¿verdad? Como por ejemplo las ofrendas que vienen del exterior, como él decía, normalmente los hermanos nos dicen, o a veces dicen, usted decidan cómo lo van a ocupar, pero la mayoría de veces ellos dicen, queremos que lo ocupen en esto o en esto otro, y entonces tenemos que respetar la voluntad del que está dando, ¿verdad? Porque si alguien da para misiones, no vamos a agarrar ese dinero para pagar el recibo porque no nos alcanzó, porque la voluntad del oferente no es que ese dinero lo ocupemos para algo de aquí, sino para la misión, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar la voluntad de quien da, para qué lo da y por qué lo da. Entonces, tenemos esas tres áreas. Entonces, en cuanto a los diezmos, hermanos, hoy día y hay hermanos y personas que se ofenden y pelean y cuando se habla de dinero, ¿verdad? Y dicen, solo de dinero se habla. Bueno, Dios habla mucho de dinero, hermano, lastimosamente. Después del pecado, de lo que más nos habla Dios en la Biblia, ¿de qué es, hermano? Del dinero. Hasta muy poquito hablamos nosotros aquí del dinero, pero no queremos hablar mucho tampoco de eso, ¿verdad? Para que los débiles no hacerles tropezar. Pero el dinero es un tema que Dios menciona mucho, como ya dije. Entonces, con la cuestión del diezmo, hermano, si usted entra a YouTube, ¿verdad?, o a las redes sociales, hoy día van a encontrar un montón de enseñanzas de unos que dicen que sí, que otros ya no, que no sé qué, que no sé cuánto, y es una cuestión difícil. Pero mire, bien sencillo, el diezmo, dicen algunos, eso fue de la ley, ya en el Nuevo Testamento no se enseña el diezmo. Bueno, el diezmo, hermano, para empezar, la ley de Moisés lo reguló el diezmo, ¿verdad? Y dijo, de hecho, la ley de Moisés habla de 3 diezmos diferentes que los israelitas daban. Y no vamos a hacer un estudio, obviamente, de eso. Pero, hermanos, el diezmo aparece en la Biblia antes que la ley de Moisés se escribiera. Antes que la ley de Moisés se promulgara, aparece el concepto del diezmo como adoración a Dios. La primera vez que aparece eso en la Biblia es en Génesis, en el capítulo 14, en el versículo 18, cuando Melquisedec dice que rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. No sé si podemos poner en la pantalla, hermanos, los versículos. Yo se los mandé ahí para que... dice que sacó pan y vino y le bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y dice que le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, el diezmo trasciende la ley. La ley reguló los diezmos en Israel, pero el diezmo está fuera de la ley. Jesús no enfatizó el diezmo porque lo que el Nuevo Testamento enfatiza, hermanos, es que la ofrenda es voluntaria, es espontánea y es por amor al Señor, porque eso es lo principal de todo lo que le damos al Señor, hermano, tiene un carácter voluntario. Nunca, ni llamémosle diezmo, ofrenda, como le llamemos, el carácter de la ofrenda es voluntario.
no es obligatorio, es voluntario el carácter de la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que Dios ama es aquella que le da un corazón, un hombre, una mujer, una vida, ¿verdad? Que lo hace por amor a Dios, porque conoce a Dios y lo hace en adoración a Dios. Y por eso da el diezmo. Y el diezmo, como hemos enseñado más de alguna ocasión, hermano, debería de ser solo hoy día para nosotros un punto de partida de cuánto nosotros le podemos dar a Dios. Porque la enseñanza bíblica es que le demos a Dios ¿cuánto, hermano? Todo, ¿verdad? Esa es la enseñanza de la Biblia, que le demos a Dios todo, que le demos nuestro corazón, que le demos todo lo que somos y todo lo que tenemos, y que pongamos todo lo que Él nos ha dado, los dones y todo al servicio de Él. Entonces, esa es la enseñanza de la Escritura. Pero el diezmo, hermano, nosotros lo practicamos porque creemos que es producto del concepto de la gracia de Dios y no es una cuestión de legalismo, sino que es una cuestión de adoración y de amor a Dios, ¿verdad? Entonces, número uno. Número dos, en cuanto al fondo de misiones, hermano, aquí hay algo bien importante y quizás vamos a poner ahí en la pantalla de una vez, en Filipenses capítulo 4, versículo 15. Pero hermano, el fondo de misiones, ¿verdad? Es algo que a través de lo que todos nosotros ofrecemos, le damos al Señor y lo destinamos exclusivamente para la obra misionera, o sea, no lo invertimos para nosotros aquí, en cosas de aquí, ¿verdad? En algo que nos beneficie directamente, sino que lo damos sacrificialmente para lo que Dios está haciendo en otros lugares, ¿verdad? Esa es la idea de la ofrenda misionera, que no la damos para nosotros, ¿verdad? Porque los diezmos y las demás ofrendas las ocupamos para nosotros mismos, para pagarle a los pastores, para pagarle a los hermanos que trabajan en la iglesia, para pagar la energía, para pagar el mantenimiento, etcétera, 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 para que nosotros nos podamos reunir, tener este local, etcétera. O sea que es para nosotros mismos, para que haya un servicio en la iglesia local. Pero la ofrenda misionera no la damos para nosotros, es algo sacrificial. Y es algo que el Nuevo Testamento nos enseña, y vamos a poner ahí Filipenses, leamos aquí en este pasaje, lo vemos bien clarito, ¿verdad? Dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, les dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, Pablo se refiere aquí a la ayuda que él recibió de las iglesias de Macedonia, de la iglesia en Filipos específicamente, ¿verdad? Para que él pudiera hacer los viajes misioneros, ¿verdad? Para que Pablo pudiera hacer los viajes misioneros y llevar el evangelio a otros lugares y plantar esas iglesias. Hubieron iglesias que apoyaron a Pablo en esa labor y que le dieron a Pablo, que le enviaron ofrendas, y de eso se trata la ofrenda misionera, ¿verdad? Y ustedes hoy por primera vez creo que presentamos un detalle así como tan exacto como ahorita, cuánto se envió a cada país o a cada lugar, ¿verdad? Para que nosotros sepamos pues cuánto también les estamos mandando entre nosotros, ¿verdad? Entonces la ofrenda misionera es para eso, y es algo que la Biblia, que el Nuevo Testamento en particular nos enseña, y por eso hemos tratado de practicarlo desde ya hace varios años, unos 10 años o un poquito más quizá, desde que comenzamos con la Cora Misionera, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Hemos tratado de ir creciendo en eso, en que nosotros de lo que Dios nos da apartemos algo
para darlo para la obra en otros lugares. Entonces, de eso se trata la ofrenda misionera. Y en tercer lugar, hermano, el fondo de misericordia es otro tipo de ofrenda que el Nuevo Testamento y la Biblia en general nos exhorta a preocuparnos de manera sincera y de manera honesta, dijéramos, y que no seamos indiferentes e insensibles a las necesidades, empezando por nuestros hermanos que han sido o están siendo menos favorecidos materialmente, ¿verdad? La Biblia nos enseña por todos lados de que nos preocupemos por los pobres, por los necesitados. Aunque Jesús dijo que los pobres siempre los íbamos a tener, pero eso no quiere decir que no nos vamos a preocupar por ellos. Él estaba hablando ahí de prioridades, pero sí la Biblia nos enseña que nos preocupemos. Por ejemplo, el Salmo 41, en el versículo 1, dice que bienaventurado es el que piensa en el pobre, dice. Dice que en el día malo lo va a librar Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Entonces hay una promesa para aquellos que se preocupan, que piensan en los pobres. Y eso es la enseñanza, por ejemplo, en la ley de Moisés. Si usted ve en la ley de Moisés, dice, por ejemplo, los que tenían sembradillos, ¿verdad? Usted puede leer en la ley de Moisés que dice que cuando hicieran la cosecha, dice que las espigas que estaban a la orilla de los caminos, que eso no las cortaran, para que los que iban pasando por ahí tuvieran algo que agarrar en el camino. Porque siempre la idea es de que nosotros pensemos en los desfavorecidos, en los más necesitados. Y los apóstoles, si usted mira en el libro de los Hechos, le voy a leer, si usted mira en el libro de los Hechos puede ver esto. Por ejemplo, Pablo en Romanos 15:26 hace referencia cuando dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, ¿verdad? Es la misma ofrenda esa que habla nuestro texto en 1 Corintios 16. En Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice Pablo contando su testimonio cuando él llegó a Jerusalén. Dice que solamente, nos pidieron, o sea, los apóstoles que estaban, él está diciendo que los apóstoles que estaban en Jerusalén le pidieron a Pablo y a los que lo acompañaban cuando fueron al concilio allá en Hechos capítulo 15. Dice que ellos le pidieron es que dice que nos acordásemos de quiénes, dice, de los pobres. Gálatas 2:10 estoy leyendo, lo cual dice también procuré con diligencia hacer. Entonces, hermanos, tanto el fondo misionero como el fondo de misericordia no se ocupa para nada de la operación, dijéramos, del mantenimiento y del quehacer de la iglesia, sino que se destina específicamente a esos rubros o a esos aspectos, porque queremos ser fiel. Y yo les quiero animar esta noche que usted pueda participar en las tres cosas, que sea una meta. Tal vez algunos estamos mal financieramente, pero podemos comenzar a dar pasos y participar de acuerdo a cómo el Señor nos haya bendecido, ¿verdad? Pero claro, cuando se dice de los pobres, todos decimos aquí que somos pobres, ¿verdad? Pero siempre hay alguien más pobre que nosotros. Entonces hay que pensar en el que está peor que nosotros, pues. ¿Cómo nosotros podemos participar? ¿Cómo podemos dar? Entonces yo quiero animarle a que pensemos en que ese fondo de misericordia pueda crecer en los próximos años, ¿verdad?
ahí no hemos avanzado mucho como en general como iglesia, ¿verdad? En el fondo de misiones hemos avanzado, nos hemos sostenido y gloria a Dios por lo que estamos haciendo. Pero el fondo de misericordia, hermanos, el fondo de misericordia, se cubre la bolsa de misericordia, ¿verdad? Se cubre de ese fondo. Más o menos se invierten $700 mensuales, alrededor de 40 bolsas que le damos a los hermanos más necesitados. Estamos invirtiendo de ahí para el ministerio Caleb también, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con el ministerio Caleb se está invirtiendo del fondo de misericordia. Del fondo de misericordia también, hermanos, se cubre a veces cuestiones de transporte para los hermanos mayores. También del fondo de misericordia se le ayuda, por ejemplo, con medicina. Quizás alguien dirá, ay hermano, a mí nunca me han ayudado, hermano, yo necesito. Pues sí, si todos necesitamos y quisiéramos ayudar más, pero todos los meses se le ayudan a varios hermanos, ¿verdad? Tratamos de ayudarle lo más que se puede a hermanos que necesitan algún tipo de medicina, pero los recursos son limitados. Pero para esas cosas se ocupa principalmente hoy día el fondo de misericordia. Entonces, hermanos, por último están otras ofrendas especiales que pudiéramos decir para proyectos específicos que también la Biblia nos enseña. Por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo de reunión allá en Éxodo 36, ¿verdad? Que se pidió una ofrenda específicamente para todo lo que se iba a necesitar para construir el tabernáculo, o cuando se construyó el templo de Salomón, que se pidió una ofrenda especial para ese proyecto y pudiera ser una ofrenda para algún proyecto o una necesidad específica, también pues pudiéramos ofrendar para eso, y a veces pues lo hemos hecho, ¿verdad? Pero hoy día, hermanos, en los últimos años, casi que no hemos enfatizado algún proyecto especial para no ser gravosos, ¿verdad? Porque la situación ha sido complicada con todo esto de la pandemia para la mayoría, y no hemos dijéramos, impulsado. Si ustedes se recuerdan, estuvimos la última vez hablando del techo y ya no seguimos hablando de pedir esa ofrenda especial para no sobrecargar, para no poner más carga en nuestros hombros. Pero hermanos, si usted viniera y nos pregunta si hay proyectos o hay necesidad, hermano, le podemos sacar una lista enorme, ¿verdad? Por proyecto y necesidades, hermano, no se preocupe, ahí pero un montón, ¿verdad? Así que si el Señor nos bendice, si el Señor nos prospera, pues gloria a Dios. Porque una de las razones por las que el Señor nos quiere prosperar, hermano, es para que nosotros seamos bendición para otros. Que nosotros tengamos esa visión. Entonces, yo en lo personal les quiero testificar, por años, pues, nos hemos dedicado al servicio, pues, de la iglesia y abandonamos totalmente pues otras cosas, pero hoy día desde hace un tiempo para atrás hemos estado haciendo y hoy pensando en mis hijos, algunas inversiones y algunos proyectos que vamos a hacer en los próximos años como familia. Pero yo ya le prometí al Señor que la mitad de todo lo que Él nos bendiga se lo voy a dar a la obra del Señor. Y aquí me comprometo, y ustedes son testigos. Entonces, esa es mi promesa, que si el Señor nos bendice en todos esos proyectos y en eso la mitad de lo que Él me dé, lo vamos a dedicar a la obra. Porque nosotros estamos para bendecir, hermano. Claro, yo como pastor tengo un salario, ¿verdad? En la iglesia.
Así debe de ser. No somos dueños, hermano, como dijo el hermano Luis, ¿verdad? Porque así piensa la gente, ¿verdad? Pero nosotros no somos dueños. Nosotros somos empleados del Señor, hermano. ¿Verdad? Entonces tenemos un salario. Pero yo estoy pensando en ver cómo damos en vez de que me den más. Además ya mis hijos están grandes. Ya sacaron su título, ellos tienen que ver mejor cómo ellos contribuyen, ¿verdad? Pero cómo podemos aportar para la obra. Esa es mi oración hoy día y esa es mi promesa. Entonces yo quiero desafiarlo a usted. Yo quiero animarlo de que nosotros pensemos en cómo participamos más en la obra de Dios, como Dios nos ponga cada uno. Pero hay oportunidades, necesidades y proyectos, hay montones. Entonces, pero todo lo que se necesita es que el Señor nos dé un corazón generoso, ¿verdad? Como dice la Escritura, un corazón dado para el Señor y para la obra del Señor. Todo lo demás, hermano, aquí va a quedar, ¿verdad? Todo lo demás aquí va a quedar, pero lo que invirtamos en el reino de Dios, hermano, eso va a dar fruto, como dice Pablo. Yo lo que busco es fruto, eso va a dar fruto en la eternidad. Entonces, que el Señor nos bendiga. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga, como dice el Salmo 90, la obra de nuestras manos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser bendición. Como le dijo el Señor a Abraham, te voy a bendecir y serás bendición. Y esa es la razón principal por la cual el Señor quiere bendecirnos, prosperarnos en todas las cosas, para que nosotros seamos bendición. No para que nosotros acaparemos o tengamos cosas mejores, y eso así va a ser. Si el Señor nos bendice materialmente, pues vamos a tener cosas mejores aquí, pero eso no es lo más importante, sino que nosotros podamos participar con Dios en su obra. Amén, hermanos. Que lo que el Señor nos ha dado, que no es poco, ¿verdad? Realmente, que iglesia no quisieran tener todo lo que el Señor nos da, pero Él nos puede dar más, ¿no creen? Y podemos hacer más para impactar esta ciudad, para ser de bendición y que el reino de Dios avance a través de nosotros en esta ciudad y hasta lo último de la tierra, que podamos cumplir nuestra declaración de propósito. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.